Buenas tardes, mi nombre es Joana Pereira, estudiante de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Relaciones Industriales. El punto a tratar del día de hoy es la reforma del Estado, de la materia Evolución Sociopolítica Económica de Venezuela. Ahora bien, ¿qué es la reforma de Estado? Es un proceso de transformación de toda estructura y de funcionamiento del Estado para adaptarlo a nuevas realidades nacionales y a los nuevos requerimientos de los ciudadanos. No es lo mismo Estado y gobierno. El Estado es el conjunto conformado por las leyes e instituciones que rigen a una nación o país, así como el patrimonio utilizado para tal fin es de carácter permanente. En cambio, el gobierno es el conjunto de personas que circunstancialmente tienen la responsabilidad de administrar y dirigir el Estado en su totalidad o parcialmente. Es de carácter transitorio. La última reforma del Estado, 1999. La Constitución de 1961, base de sustento de democracia que había nacido en 1951. 9. Esta Constitución de 1961 impedía efectuar mayores cambios en la estructura del Estado. Por eso Hugo Chávez propone la creación de una nueva Constitución en 1999. COPRE en 1989, reforma no constitucional del Estado que orige la descentralización. Por la magnitud de los cambios propuestos en la reforma del Estado en 1999, estos debían realizarse por pasos. Primer paso, cambio de la Constitución Nacional. Esto se realizó con la Asamblea Nacional Constituyente. Paso 2, cambio de la estructura del Estado y de los poderes públicos, la cual debía efectuarse inmediatamente después de aprobada la nueva Constitución. Paso número 3, cambio toda la normativa legal del país para adaptarla a los nuevos principios de la nueva Constitución Nacional. Es un proceso lento que debía hacerse en el Poder Legislativo. ¿Por qué cambiar la Constitución Nacional? Porque la Constitución Nacional vigente para ese momento, promulgada en 1961, no se adaptaba a la realidad existente en Venezuela para 1999. Había que prolongar una nueva Constitución, porque la Constitución Nacional es la base de toda estructura y funcionamiento del Estado y las madres de todas las leyes. Si lo que se quería era un cambio radical, había que cambiarla. ¿Por qué los cambios que proponía Hugo Chávez en 1999 no se podían realizar con la Constitución Nacional de 1961? Por eso había que cambiarla, porque había llevado el triunfo electoral a Hugo Chávez en 1998, en su promesa de cambiar las cosas radicalmente. Por eso el cambio de la Constitución era indispensable. ¿Cómo se realizó el cambio de la Constitución Nacional? Fue un proceso complejo que realizó mediante Asamblea Nacional Constituyente, que fue el órgano responsable de redactar una Carta Magna. El proceso llevó casi todo el año del 1999. El camino a la Constituyente. El 2 de febrero de 1999, al tomar posesión, Hugo Chávez, como primer decreto, convoca el referendo consultivo para preguntar a los ciudadanos si querían una nueva Constitución Nacional. El 25 de abril, el referendo consultivo convocado por Hugo Chávez se realiza obteniendo el sí, el 88% de los votos. Es decir, que la mayoría de los ciudadanos consultados querían una nueva Constitución Nacional. El 25 de julio se realizan las votaciones para elegir miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de redactar una nueva Constitución Nacional. Los miembros apoyados por Hugo Chávez obtienen el 125 de 131 asientos en la Asamblea Nacional Constituyente, aunque sacaron el 52% de los votos. El 3 de agosto se instala la nueva Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el oficialismo. A partir de ese momento redactarían la nueva Constitución Nacional como decisión transitoria mientras sesionaban, disuelven el Congreso Nacional electo en 1998. Interviene el Poder Judicial. El 15 de diciembre, la nueva Constitución Nacional, salida de la Asamblea Nacional Constituyente, es aprobada nuevamente mediante referendo popular, en donde la opción sí, obtuvo el 55% de los votos. Con esto, quedaba aprobada la nueva Constitución Nacional y entrada en vigencia a partir de ese día.
¿Qué es una Constitución Nacional? Es una norma suprema de Estado, establecido la organización del mismo, siendo aceptada por todos para regirnos y para definiendo las relaciones de este con sus ciudadanos. ¿Cómo está estructurada la Constitución? Bueno, ya está estructurada de 9 títulos, divididos a su vez en capítulos, 350 artículos, un preámbulo, unas disposiciones derogatorias, unas disposiciones transitorias y las disposiciones finales. Parte dogmática, conformada por los principios fundamentales del Estado venezolano, como régimen de gobierno, derechos y deberes de los ciudadanos, organización territorial, principios rectores a nivel social, económico y político. Parte orgánica, establece las estructuras y funcionamiento del Estado a nivel de poder público, así como las responsabilidades de cada una de las instancias de gobierno. ¿Y cuando dicen todo dentro de la Constitución Nacional? ¿Qué quieren decir? Que como norma suprema de un Estado, todo lo que se haga en el país debe estar basado en los principios establecidos en la Constitución Nacional. Es decir, que todas las leyes que se promulguen no pueden estar contra los principios constitucionales. Que todas las acciones que se ejecuten, cualquiera de los 5 poderes públicos, deben estar basados en la Constitución Nacional. Principales cambios de la nueva Constitución Nacional. Cambiamos de modelo de democracia representativa a democracia participativa. Se le cambia denominación del país como República Bolivariana de Venezuela. Se extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años. Se autoriza reelección presidencial por un solo periodo consecutivo. Luego, en 2008, con la enmienda constitucional, se modificaría la Constitución Nacional para autorizar la reelección indefinida. Se crea la figura del vicepresidente ejecutivo de la República. Principales cambios, ¿verdad? Se crean los nuevos poderes, el ciudadano, el electoral. Con los poderes públicos pasan de 3 a 5 poderes. El Congreso de la República, con sus 2 cámaras de diputados, senadores, es sustituido por la nueva Asamblea Nacional conformada por una cámara única. Se crean las figuras del referendo revocatorio y referendos consultivos. Se le da rango constitucional a la descentralización, gobernadores y alcaldía. Se le otorga el derecho a los votos a los funcionarios militares. Lo que no es posible con esta Constitución: declarar a Venezuela como un Estado socialista, abolir la propiedad privada, vender a PDVSA, eliminar alcaldías y gobernaciones, eliminar el proceso electoral, unificar a Venezuela con otro país, independizar algún estado del país, crear un parlamento comunal, aprobar la pena de muerte, quitarle la patria potestad de los hijos a los padres, aprobar el matrimonio igualitario, legalizar la venta y consumo de droga. ¿Cómo cambió la estructura del Estado a partir de 1999? Tras la promulgación de la nueva Constitución Nacional en 1999, la estructura y funcionamiento del Estado venezolano cambió radicalmente para adaptarse a las nuevas precepciones constitucionales y al cambio dogmático de la democracia en Venezuela. ¿Qué es un dogma? Es una proposición que sirve de principio a una ciencia. ¿Cómo fueron estos cambios de dogma? El cambio a la democracia representativa a la democracia participativa. La creación de una república basada en el pensamiento bolivariano. Ahora bien, voy a describirles. Democracia representativa, 1959-1999. Se basa en el ejercicio de sufragio para elegir a los miembros del poder público que eran representantes de los intereses del colectivo. Democracia participativa, 1999 a la actualidad, se basa en la participación ciudadana. Primero, para elegir un representante del poder público. Segundo, para tomar las decisiones de manera conjunta con ellos. Tercero, para supervisar su gestión pública. ¿Mediante qué mecanismos de la nueva Constitución logra la participación ciudadana? Elección de nuestros representantes de gobierno, el referendo consultivo, el revocatorio, las formas de participación popular, ejemplo, Contraloría Social,
presupuesto participativo. ¿Para qué cambiar la estructura del Estado? Estas formas se efectuarían para cambiar la conformación, organización y funcionamiento de todos los poderes públicos, con la finalidad de acercar las soluciones al ciudadano, es decir, que respondan a las necesidades reales de las personas, hacerlos de modernos y eficientes, es decir, aumentar su capacidad de respuesta ante estas necesidades y reducir la burocracia y corrupción, que fueron los dos principales males de la llamada Cuarta República. Ahora bien, muchas gracias por su atención.